pucha, aquí somos más famosos que mandados a hacer. Entonces, tengo un gran amigo, hoy día es entrevista, programa aquí entre nos. Es difícil traerlo, pero créanme que es difícil traerlo. O sea, no es que estoy yo diciendo cosas que no son al caso. Él es casi como un amazónico ya, es casi como ya Shuar. Es Va como por ahí. chamán más o menos. Entonces es complicado. Ahorita, por ejemplo, lo bueno es que vamos a darle la pelea al debate. Eso es lo importante. Que Ah, en vez de estar escuchando esas huevadas del debate, van a escuchar cosas que de verdad valgan la pena, porque mm, si no, eso nos va a sacar de quicio. así es. Entonces, les presento a mi gran amigo Juan Pablo Rivera, biólogo, una gran persona que he traído, sacado desde la Amazonía directamente. Ya está aquí, ya está en la ciudad, o sea, ya dejó de hablar shuar, quichua y todo eso, y ya ahora va a hablar español el día de hoy. Así que, bienvenido, Pablito, bienvenido al programa. Memo, hermano, muchas gracias. Yo te agradezco mucho la posibilidad de compartir este espacio, de conversar, de saber algunas cosas de las que hago. Sí, no es que viva en el Oriente, yo soy cuencano, pero paso mucho tiempo por allá por mi trabajo. Lo que pasa es que le molesto porque yo supuestamente iba a traer a Pablito, pucha, Sí, hace para mucho enero tiempo. más o Sí. menos. Entonces, desde enero hasta el día de hoy, pues entenderán que se complicó. Porque ya digo, él pasa allá metido en todos los orientes y como que venir, era hoy, bueno, o sea, les comento, era hoy O o no nunca. era nunca, o si no era en el 2026. Más o menos. Entonces, con esa metodología dije, no, tiene que ser lo más pronto posible, porque si no, mi pana no puede dejar de faltarme. Y justamente ahora que estamos conversando con Pablo, estamos hablando del tema que él va a conversar. Entonces, les paso te paso el link. Ya, dale. Te paso el link para que publiques. Y, y bueno, pues comencemos con las personas que estamos. Hoy en día tenemos un tema muy importante, creo, con Pablito. Le he rogado que venga por el tema de esto del clima. Es biólogo y pueden ver, tiene muchos títulos además de la parte de biología que él nos irá comentando y que obviamente son, creo yo, hoy en día algo muy importante. Justamente con él conversábamos acerca de que eh, yo hago terapia y la terapia que hago yo se basa en esto de la biología, pues, de la biodescodificación, pero parte de la ciencia mía es la biología, pues. Ujú, O sea, no la sabré a fondo como Pablito, pero ya, pues, ya lo tenemos él aquí. ujú. Entonces, tu trayectoria, Pablito, puedes contarnos más o menos. A ver, bueno, no es que sea muy larga, pero eh, me gradué de biólogo más o menos en el año 2001. Luego cursé una maestría en geomática y con mención en ordenamiento territorial en el 2011-2013. Y de ahí, pues bueno, y desde el 2001 que me gradué de biólogo, hermano, a trabajar. He trabajado siempre, siempre, siempre haciendo esto. Y el tema de la geomática es un tema bastante interesante porque es cómo am, hacer cartografía, hacer mapas, y eso sirve para todo. Hacer análisis espacial, que es muy interesante, sacar el uso de suelo. Puedes con la geomática hacer un montón de cosas que nos sirve dentro de la sociedad. Entonces, he hecho eso y bueno, he trabajado siempre en biología. Alguna vez ocupé un cargo público. Fui coordinador zonal del Ministerio del Ambiente un año y medio más o menos. Y de ahí he trabajado mucho siendo yo mi propio jefe como consultor ambiental calificado. Desde ahí. ¿Cuántos De, años, cuántos años estuviste en el sector público? en el sector público año y medio. Año y medio. Ahí Sí, fuiste coordinador zonal. fui coordinador zonal, sí. Sí, sí, Para sí. que vean que traigo gente importante. No, es una responsabilidad bastante grande, ¿no? Uno quiere, cuando uno ingresa al Estado, y mucha gente que haya trabajado en el Estado, no solamente de un cargo dirigencial o estando desde el punto de vista técnico, administrativo, lo que sea, te das cuenta de que uno va con las mejores ideas, vas con el mejor empeño, pero lastimosamente tiene un sistema lento, burocrático, que no te permite hacer los cambios o ir a la velocidad que tú quisieras, ¿no? Eso es un Claro. poco
te despecha un poco, pero el tema es que tienes que dar con lo que más puedes. Y realmente estuve año y medio, fue una experiencia muy bonita, se aprendió mucho, se hizo muchos contactos y se trabajó por lo que hago y lo que creo que es la conservación del ambiente. Bueno, Ujú. eso justamente les iba a contar, o sea, tiene una trayectoria muy larga y la pregunta ahora es, por qué estás ahora metido por allá, por el Amazonas, por todo lo que es el oriente de nuestro querido Ecuador? A ver, la Amazonía ecuatoriana es lo que nos queda todavía de recurso natural más prístino, ¿no? La sierra, ustedes deben saber que tiene una deforestación altísima, la costa ni se diga. Y la región amazónica es lo que más conservado tenemos todavía. Ahora estoy con un proyecto de conservación financiado por una organización internacional. Yo trabajo en este momento para una fundación, la Fundación Richarina. Entonces estoy coordinando un proyecto de manejo de áreas protegidas. Entonces hacemos muchos temas de investigación de anfibios. Estamos trabajando con acuerdos de conservación para la preservación de los ecosistemas pristinos con algunas personas, campesinos que trabajan allá, que viven allá. Educación ambiental, etcétera. O sea, estamos metidos en un tema muy interesante. Es un proyecto de un año y medio. Entonces, que ayuda un poco al tema de disminuir las presiones del ser humano hacia la naturaleza. La Mm. pregunta es, o sea, somos ecuatorianos, ¿no? Vivimos en este país que tenemos tanta riqueza, digamos así. ¿Tú como biólogo crees que los ecuatorianos dimensionamos en realidad la riqueza en la que vivimos? No, así, si te soy sincero, tal vez del 10%, ¿no? A lo mejor nos escuchamos, somos diversos, somos muy ricos, tenemos 4 regiones. Estamos dentro del top 16 de los países más diversos del mundo. En unidad de superficie somos el país más diverso del mundo. No hay otro país que, siendo tan chiquito, tenga tantas especies. Somos el más diverso del mundo por unidad de superficie. Nos comparamos con Brasil, con Indonesia, con China, con Costa Rica, con Colombia. Bueno, estamos en esa categoría, pero esa categoría realmente no la sabemos valorar ni cuidar, porque si supiéramos lo que es eso, tenemos tanto potencial genético acá que si pudiéramos tener réditos fuera espectacular. Pero no, la gente no conoce mucho del tema. Bueno, O no le interesa tal vez. saluda a Laisa, saludos, excelente tema. Marisol, buenas noches, saludos. Magus, buenas noches. Muchas gracias por estar en el en vivo. Eh, por algo debió haber venido pues Charles Darwin acá, pues, ¿no? A Mm, Galápagos. por Por supuesto. alguna razón ha de haber venido acá a visitarnos. ¿Hace cuánto? Ya van a ser 70 años. No, mucho más de 150 años. O Ya, sea, entonces eso lleva un montón de tiempo. Es que, a ver, Ecuador tiene todo. Alguna vez yo conversaba con un brasileño, un PhD, una persona muy importante que nos dio un curso acá. Y él era fascinado con Ecuador. Decía que Ecuador es un país compacto. Dice, en la mañana estoy en la costa o en la playa, en la tarde puedo almorzar en la sierra y en la noche puedo estar en la Amazonía. En mi país necesito días para hacer eso. Entonces, nosotros, toda esa combinación de costa, de ese archipiélago de Galápagos, de los Andes, de la Amazonía, de las corrientes, de todo, nos hace que seamos extremadamente diversos. Entonces, eso es una riqueza muy, muy, muy ¿crees interesante. que exista algo por descubrir en Ecuador? Por Uf, supuesto, hermano, te doy el tema en anfibios. Cada año mínimamente son 5 o 6 especies nuevas de anfibios, de sapitos, o de orquídeas, por ejemplo, de plantas vasculares. Tal vez otras taxas, otros animales como los mamíferos, las aves, ya no son tanto, pero en temas de plantas, en temas de anfibios, se descubren muchas especies nuevas. hoy en día, ¿qué hace? Bueno, él se llama Juan Pablo Rivera, pero le conocen como Flaquito Rivera. Entonces, Jesus. Jesus, porque se parece full a Jesus Christ. Así Entonces, es. ¿qué hace Juan Pablo Rivera este momento? O sea, ¿qué hace este proyecto que estás inmerso en la Amazonía? Justamente como te decía, estamos investigando por el Parque Nacional Río Negro Sopladora, que es un parque nuevito que se creó justo, una coincidencia cuando yo estaba de coordinador zonal del ministerio. Es el último parque nacional que se ha creado, o sea, hay otras áreas protegidas que se han creado, pero este fue como que el último parque nacional creado, tal vez el último porque ya no hay espacios prístinos. Entonces, en una parte que se llama la Ruta Padre Albino del Curto, que va desde Sevilla de Oro hasta Copal, al Cantón Méndez, hay una ruta que se abrió en 1916, era una ruta de migración, de colonización, y que la abrió un sacerdote albino del Curto, que era pana del Carlos Crespi. Ya. Entonces, con eso la gente comenzó a migrar para el oriente y a haber intercambio comercial y hace unas décadas atrás se cerró porque obviamente se abrió la Guarumales Méndez porque había otro tipo de caminos, pero eso quedó. Entonces, en esta parte
El tema es que casi no hay intervención humana, entonces ahí se describieron hace unos 3 años 8 especies nuevas de anfibios, una de planta, y ahora estamos con unos biólogos, unos herpetólogos que están haciendo estos estudios en esta ruta, y ya descubrimos probablemente 5 nuevas, o sea, 5 especies que llegaron, les cogieron, les fotografiaron y no saben qué es. Entonces, imagínate en una salida y tenemos 3 más, entonces podremos tal vez unas 15 nuevas especies, así como que baja, porque es una zona donde los humanos no hemos estado interviniendo, talando, quemando, ¿no? Alaisa dice, saludos Juan Pablo, conozco tu trayectoria, un excelente técnico y una muy buena persona. Gracias, Alaisa. Bueno, o sea, el tema principal del día de hoy, obviamente, primero estamos como que haciendo el calentamiento, ¿ya? Mm. No quiero que se vaya pronto, la idea es que las entrevistas duran 1 hora y media y él ya quiere irse, entonces, no, esa no es la idea. Estamos como que conociendo a Pablo, Mm. al Flaquito Rivera, porque yo lo conozco, pero no conozco a profundidad cómo es él, o sea, qué hace él, a qué se dedica siempre cuando queremos tener una conversación con él, pues obviamente siempre se va como que no está aquí, o sea, pasa más afuera de la ciudad. Mm. Entonces, es importante, para mí a lo menos es importante conocer quién eres y sobre todo el tema principal, el cual vamos, todavía no estamos ahondando, Ujú. es el cambio climático, que Mm. justamente lo traía él por el tema de que hace unos meses, que no son muchos, pasamos por el tema de las sequías Mm. y hoy estamos con lluvias a montón. Entonces, por ahí comenzó la conversación con Flaquito y pues el Flaquito dijo, chévere, o sea, me gusta el programa y estoy encantado si es que me quieres llevar para conversar cualquier cosa. Entonces, vamos por ahí, ¿no? O Mm. sea, para ti, ¿qué es esto del el cambio climático, Flaquito? A ver, es uno de los retos el principal de los retos que estamos viviendo como humanidad, como especie. Porque esto no es que se va mañana o se va en 10 años o se va en 100 años. Según los expertos, hay una comisión que es del IPCC. Son científicos de todo el mundo que hicieron una comisión para hacer estudios de cambio climático. Ellos dijeron que, estoy hablando tal vez de unos 3 4 años, en uno de los informes dijeron, a ver, si es que toda la humanidad dejara de producir o montarse en carro, ¿no es cierto? Andar en carro o tener industria, o sea, apagáramos todo y dijéramos, volvamos al tema de la piedra y ¿cómo Y se? Claro, o sea, volvamos la a era la era de piedra, o sea, a Ujú. nada tecnológico. Los efectos adversos que estamos viviendo ahora por la contaminación, tardar el planeta en recuperarse 1000 años. Entonces, ninguno de nosotros va a ver eso. Entonces, es irreversible. El cambio climático, a toda la audiencia, es irreversible. Y lo que debemos hacer nosotros ahora es tratar de adaptarnos, porque lo que se nos está viniendo es algo que yo estudié hace unos 20 30 años, 20 años Ya, exactamente, y asimismo el profesor que nos enseñaba el tema nos decía, o sea, vienen cosas feas y ya se están viendo esas cosas feas. La pandemia probablemente fue una de ellas. fue una de ellas. El tema del cambio de la intensidad de la sequía, por ejemplo. Hemos tenido antes y eso obviamente fue lo que nos está causando. Vivimos hasta tal vez diciembre un tema de sequía enorme que casi, casi comenzamos a tener falta de agua. La Ujú. energía era lo de menos. Imagínate si te comenzaba a faltar el agua, ¿no Claro, es cierto? eso Y ahora, es en cambio, terrible, pues. estamos con más agua de la que necesitamos. Ves, por todo el país hay emergencias, hay Claro. muertos, hay destrucción, hay un montón de cosas que eso es causado por este famoso cambio climático. Entonces, eh, ¿tú crees que, o sea, digamos que Juan Pablo se pone a querer pronosticar cuántos años más Ah. tengamos de tierra, tengamos en este mundo? Ujú. eh, ¿Podrías decir cuántos años más tendríamos de más que todo de un buen vivir, digamos así? Porque un buen Mm. vivir es que tengamos agua todos. Claro. A ver, bueno, no lo digo yo, lo dicen los científicos que están a todo el tiempo y estudiando eso. Verás, hace unos 10 años decían que había como una asíntota, ¿no? Llegábamos al tope, decíamos, si no cambiamos, si no hacemos un cambio de vida, de temas de consumo, de no sé qué cosas, pues tenemos hasta el 2050. De ahí comenzamos la picada y ahí unos medio mal. Entonces, eso decían los científicos, que teníamos ese tiempo, me acuerdo que decían, tenemos 30 años para cambiar las cosas, para no contaminar, para consumir menos, etcétera. Tener una menor huella ecológica. Pero ahora dijeron que del 2050 se pasó al 2032. Entonces, según todos los pronósticos, al 2032 va a comenzar la debacle climática, es decir,
vamos a tener ya comenzar a sentir una mala calidad de vida, peor de la que estamos sintiendo ahorita. Ya. Eso digo, no lo digo yo, lo dicen los expertos. Entonces, ¿qué significa esto? Que va a haber sequías, va a haber lluvias como estamos sintiéndolas, pero casi todo el tiempo. O sea, el clima se está volviendo loco y eso es lo que es el cambio climático. Por nuestra contaminación, por todos los efectos negativos que hacemos a la naturaleza, lo que contaminamos, eso se va a los gases de efecto invernadero, cubren el planeta, la energía solar, el calor que entra, no sale como antes. Por eso nos calentamos. Es un efecto como has entrado a un invernadero Claro. donde venden plantas, donde Sí, se es cultiva. un calor. Ya, tal cual estamos pasando este momento. Y eso desde la revolución industrial, que es más o menos 1700 y algo, después la segunda revolución Claro. industrial, que es 1800 y algo, Ujú. estamos como 200 años que estamos cambiando el clima por la contaminación que producimos. Entonces el dinero no va a poder pagar absolutamente nada. No mucho, ¿no? O sea, eso digo, o sea, y Ecuador, hay ya unos modelos, unos escenarios climáticos hechos por el Ministerio del Ambiente hace unos años, y predice que va a ser más húmedo, más que seco. Ya. Pero obviamente esta humedad va a venirse en lluvias torrenciales, en inundaciones, probablemente va a haber épocas de sequía, pero como estamos viviendo ahora, épocas de mucha lluvia. Entonces el clima ya no va a ser como antes. Antes los abuelitos o los padres nos decían en el campo, tal fechas, aran porque llueve en el cordoncillo de no sé qué. En octubre comienzan ya las primeras lluvias, entonces era todo ya muy, muy exacto. Claro. Pero ahora no. A dónde vas, vos puedes preguntar a la gente y le preguntas así, oye, ¿el clima sigue siendo igual? Toda la gente te va a decir, no, el clima está loco. O sea, igual en la Amazonía que ahora estoy, o sea, hay graves problemas de deslizamientos, de estabilidad, porque se están yendo o sea, allá llueve, en sequía llueve una vez al día. Ahora te puedes imaginar cómo está lloviendo por allá. Claro. Mm. Bueno, tengo una pregunta, pero te lo voy a hacer después de la que ya tenemos programada, porque tenemos programadas algunas preguntas para él que me parecen interesantes. ¿Por qué ocurre este cambio climático, Flaco? A ver, el tema del efecto invernadero es por el efecto invernadero. El efecto invernadero es un efecto natural que siempre ha existido, por eso hay vida en el planeta. Por Ujú. nuestra inclinación del planeta, por la cercanía al Sol, hace que existan este calor que hace que exista vida. Ya. Entonces, además hay que darse cuenta también que estamos en una época interglacial. ¿Has escuchado de las glaciaciones? Es una época en la que el planeta, por un tema orbital, se va medio más lejos del Sol y a cada 26.000 años se enfría, ¿no? Ya. Entonces, la última época glacial la tuvimos hace unos 26.000 años y comenzó a calentar, calentar, calentar. Y ahora estamos en la parte más caliente de la época. O sea, estamos otra vez subiendo para la cuesta para irnos Para nuevamente, enfriarse. para enfriarnos, Ya. pero después de 26.000 años. Pero nosotros, justo en la época más caliente, comenzamos a adicionar mucha contaminación. Como te decía, desde la revolución industrial que empezó en Inglaterra en 1700, pues los gringos y después los chinos y los hindúes y nosotros mismos, y además con la invención de los vehículos, de todo lo que las industrias, comenzamos a producir gases de efecto invernadero. ¿Qué son estos? Es el CO2 que emitimos en las industrias, el metano de asimismo que producen las industrias o los automóviles. Por ejemplo, el 10% de la contaminación mundial de los gases de efecto invernadero lo vienen a partir de los carros. Nuestro medio de transporte más usual, que Es el todos vehículo. usamos todos los días, 10% de contaminación. Entonces, eso, se acumula toda digamos, estos gases de efecto invernadero y el planeta se calienta. ¿Cuál es nuestra refrigeradora? Los polos o los glaciares que están en las Es lo montañas. que nos mantiene, digamos, Que como mantiene que fresquito, ¿no? ya. Entonces, como estamos dentro de este invernadero, estamos dentro de este tema, los polos se están derritiendo, el mar está subiendo, los glaciares, Ponte el Chimborazo, Cotopaxi, están perdiendo hielo en una forma acelerada y por eso se calienta el planeta. Mm. Entonces, ahí cambia el clima, porque el clima viene dado por corrientes oceánicas, por un montón de condiciones climáticas que eso se están modificando. Entonces, ahí es cuando comenzamos a sentir los efectos. Dice Alaisa, ¿qué podemos hacer individualmente para prevenir el cambio climático? Mm, es una buena pregunta. Primero tenemos que conocer. A veces nosotros, y sobre todo ahora, porque yo puedo decir, yo tengo 47 años. Yo viví antes de la época de las redes. Digamos, tenía mi primera juventud, cuando estaba entre 15 y 20 años. No había redes sociales, comenzaba recién el celular a aparecer, pero no había esa cosa. El internet comenzó en el 95, 90, recién llegar a las universidades. Yo recién comenzaba la universidad. Entonces no había tantos distractores y uno buscaba en libros el educarse. Ahora hay demasiados distractores. Obviamente redes sociales, a veces
scrolleando, creo que se dice, Claro, scroll bar. perdemos horas del día y a veces no nos capacitamos. Entonces, ¿qué debemos hacer, Alaisa? Pues primero, eh, ver lo que nos gusta, pero también ver los temas que nos están afectando como humanidad, que es uno de ellos. Primero es conocer, saber qué es lo que produce. Lo segundo es cambiar nuestros hábitos. A ver, si es que yo para irme a la universidad tengo carro y me voy solito, es tratar de juntar gente, por ejemplo, Para para poder. ir. O a lo mejor si tienes las posibilidades cambiar a un carro eléctrico o híbrido, o andar en bicicleta, o caminar si vives cerca de la universidad. A veces somos muy cómodos que para irnos unas 5 o 6 cuadras cogemos carro, o utilizar bus. O sea, todo lo que sea, mientras menos utilices carro, mientras menos utilices temas de contaminación, pues eso va a ser eso. O Otra sea, cosa importante es no consumir plástico. Y así, podemos seguir hablando porque eso es, o sea, claro, hay muchas hay cosas que muchas podemos cosas hacer. que se puede hacer. O sea, que antes de que nos caiga y nos mate el asteroide, o sea, primero vamos a tener un cambio climático brutal. Mm, Porque si no a- estoy mal, creo que era para el Apophis 29 o 32 dicen que va a algo así. caer. Vamos a ver qué pasa. Pero antes de que llegue él, ya nosotros vamos a estar ya jodidos en el tema del clima ya. Claro, porque, a ver, les comento. En Ecuador, les doy un dato. Antes de la pandemia se deforestaban 90.000 hectáreas al año. 90.000 hectáreas al año. Hijo de madre. ¿Ya? Vino la pandemia y se paró un poco porque no había cómo, pero la gente volvió al campo porque mucha de la economía falló y se fueron mucha de la gente migra a las ciudades, ¿no es cierto?, del campo. Ujú. Se regresaron y ahora la deforestación es de 96.000 hectáreas. Subimos, en vez de bajar, subimos. Y se dieron cuenta que desde junio, julio del 2024 hasta casi noviembre, hasta antes de las lluvias, comenzaron a haber incendios forestales. Más de 84.000 hectáreas en todo el Ecuador se incendiaron. O sea, te puedes imaginar la deforestación que va a haber en el año 2024. Probablemente pasemos las 120.000, 130.000 hectáreas. De lo que ya se deforestaba, quemamos 84.000 más. Y obviamente no se perdió solamente bosques, sino páramos, sino también se perdieron cultivos, se perdieron casas, vidas. Y o sea, es un tema terrible. Los incendios son lo peor que le pueden pasar al ambiente, porque se quema el suelo, se quema la estructura, se quema la base. Y para que el suelo vuelva a recuperarse necesitas años, décadas. ¿Por qué crees Claro, que ahora estamos con tanto derrumbe? Porque el suelo, primero estaba seco, ¿no es cierto? claro, Después de se tan, comenzó a hacerse ya no arena, sino y tierra. se partió, Y se ¿no es cierto? Y partió, los taludes se comienzan a se partir fisuró. exacto. Llega un Joder, incendio, se te va toda la vegetación que había ahí. Luego llueve, cae todo. Por eso claro. ahí, por ejemplo, en Loja lo que pasó. O sea, yo también te iba a preguntar, Mm, porque justamente una de las preguntas, obviamente mías, personales, era este tema de los árboles que nosotros tenemos aquí en Cuenca, esos árboles gigantes, mm, ¿les pasó eso? mm, O sea, hubo tanto tiempo de sequía como que ellos tienen sus raíces y se mm, enraizan así bastante amplio, mm, pero hubo tanto tiempo de sequía que la arena se convirtió en tierra. mm, Y ahora, y se partió como justamente tú dices. Y justo en esas partiduras, justo ya ahora ya llega el agua. mm, Entonces, ¿qué hace el agua? Lava todo eso de ahí. claro. Y le Mm. deja sin bases a los árboles y los árboles. Claro, por ejemplo, los eucaliptos. Hay muchos detractores y hay mucha gente que dice, gracias a los eucaliptos, el bosque, poco bosque andino que nos queda, porque el Poco a poco. eucalipto fue. Entonces, por ejemplo, obviamente hubo estos temas tan feos de que destruyó bienes, hubo gente muerta, 2 niños, lastimosamente. Sí, sí. Pero, por ejemplo, el eucalipto, dicen, ¿no? O sea, es lo que se dice, ponte, tú tienes 20 metros de eucalipto para arriba, pero tienes por lo menos 50 para abajo, Claro, la por raíz. raíces y cosas Por así. la raíz. Entonces, lo que dice, sí, se desestabilizaron las raíces, algunas se enferman, obviamente, y les cogen algunos parásitos, hongos, y los árboles pueden desestabilizarse y caer. Por ejemplo, lo que está haciendo LEMAG es un tema más de prevención de riesgos, antes que un tema ambiental. Yo veo que están sembrando muchas plantas. Hay un tema de la ley que te dice, si vos tumbas un árbol, debes sembrar 10 en reemplazo del uno que tumbas. Y eso creo que está haciendo LEMAC. O sea, es algo interesante, obviamente ellos tienen que, digamos, respaldarse, porque si siguen cayendo los árboles, siguen causando daños y destrozos y hasta a vidas humanas. Y entonces yo veo que están haciendo una reposición adecuada. Obviamente el impacto es feo porque tú ves antes las zonas que eran con árboles enormes y a los ríos de árboles ves desnudas. Pero obviamente se está sembrando plantas. Pero esas plantas tardarán tal vez 15 años en vérseles ya un poquito más bonitas, Claro. ¿no? O sea, Pero tardaría bastantes años también para mm, recuperar la fuerza. sí, sí. Em, una pregunta que también, bueno, leí una vez. ¿Es verdad que quien da más oxígeno al planeta es el mar?
Sí, los arrecifes de los coral. océanos. Sí, 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 tienen ¿Por razón. qué? O sea, Es por la cantidad de microorganismos. Los corales no son plantas, son animales. Ellos tienen una producción excesiva de oxígeno en el momento que van creciendo. Entonces, los arrecifes de coral, la gran barrera de arrecifes de Australia, los pocos arrecifes que quedan en Galápagos y así en muchos lugares son los que más alimentan al planeta. Porque las selvas amazónicas son unos sistemas un poco más cerrados. O sea, es como que tienen un intercambio muy, muy regular. Pero obviamente eso nos refresca también el claro. ambiente, ¿no? Tengo una pregunta. Dice, ¿por qué el río Tomebamba se seca tan rápido? Si hace unos años no era así. Mm, buenísima la pregunta. Básicamente porque en la zona alta ya no existe vegetación. La vegetación sirve como una esponja. ¿A qué me refiero con vegetación? Al páramo o al pajonal, al bosque andino, al chaparro. Ya. Si ustedes se fijan en la cuenca del río Tomebamba, la subcuenca del río Tomebamba, eh, estamos en la ciudad y está el Tomebamba. Seguimos subiendo en Sayausí, pero ahí hay mucho potrero, mucho pasto, muchos cultivos. Y si seguimos subiendo, a veces ya los páramos también se van transformando, aunque está ahí el Parque Nacional del Cajas, pero la transformación de uso de suelo ha sido grande. ¿Qué significa eso? Que se ha deforestado o se ha transformado lo que era páramo ahora en potreros. Y por eso es que cuando llueve baja con tanta fuerza el río, que antes la vegetación amortiguaba, hacía Como que se frene. que esa agua caiga en las hojas, vaya bajando por los troncos y se vaya hacia la tierra. Pero ahora cuando no hay eso, baja todo y por eso vos le ves, llueve duro arriba, baja el río café o chocolate y vas arrastrando un montón de cosas y después deja de llover y otra vez baja. O sea, Mm, eso se dice de cómo está la cuenca hidrográfica. O claro. sea, cuando hay esas inundaciones, obviamente es por mucha agua, pero además es por este tema, que no hay una buena cobertura vegetal. Y así pasa con el Tarqui. Hace unos 2 3 años pasó el Tarqui creció 15 20 veces más de lo que era. Se inundó la zona de Naranca y Bajo. Hubieron muertos. Igual en la zona de Sayauci, una quebrada que era, perdón, la expresión, un meadito de gato que se ven decir, pequeño. Hubo tal lluvia que ya no había vegetación que igual se fue llevando casas y murieron gente. Lo mismo pasó en La Unión hace unos 2 años, en la zona donde hay la cevichería Puerto Bolívar, si no estoy mal, Ujú. disculpa, ahí le estoy Puerto dando, Bolívar, justo por la universidad. ajá, le estoy dando allá en la Unión, en Yunguilla, también creció como 10 metros la quebrada y arrasó con un montón de cosas. Eso es lo que está pasando. Y Loja, lo que pasa ahora, el Malacate, el Claro. Zamora, que jamás creo que habían hecho eso, ahora destrozaron muchas Bueno, yo viviendas, soy ¿no? Lojanitz, o sea, yo ¿Ves? soy Una cosa. Virgen Santísima. Yo nací ahí, pues, y desde que nací supe que esos ríos se crecían bastante en ese Mm, tiempo. O sea, estamos hablando del 80. mm, eh, y por obvias razones, porque se crecían, es como que los encauzaron, o sea, y les decían de chiste, pues los ríos de cemento, porque si tú vas, son hechos mm. paredes de cemento en el río. He visto, O sea, lacatos. no es como, por ejemplo, aquí en Cuenca que tú tienes esas Mm, riberas. sí. Entonces allá no, allá los encauzaron y es cemento a ambos lados. Es por esa misma razón porque contaban, o sea, contaban, porque yo nunca, desde mi Nunca viste. niñez ni adolescencia, no lo vi, pero contaban que esos ríos crecían demasiado y que se iban llevando casas y cosas así. Entonces Mm. por eso los encauzaron. Y sabes que fue peor la solución que hicieron, Claro, porque el encauzamiento hace que justamente nos tenga el río hacia dónde ir. Porque, por ejemplo, en nuestros ríos, en el Llanuncay, en el Tomebamba, tienes como un chance de que crezcan ahí en cambio y agarran claro. velocidad y van mucho más rápido y hacen más destrozos. Entonces, el embaulamiento, que se llama así técnicamente, de los ríos quebradas está prohibido. Acá hay una quebrada que es la del Salado, que es más o menos la que viene de Baños. Ujú. Esa está embaulada, pero esa asimismo fue, creo que algo, una decisión no tan bien tomada. Pero obviamente, algo una vez pasó esto en tu lojita, más allá, Los hits. en La toma, Cariamanga, no, Cariamanga, Carimanga. serán tal vez, no sé, unos 15 años. Asimismo se había embaulado una quebrada y sobre la quebrada construyeron casas. Vino una lluvia fuerte y se fue Se llevando 9 casas evolucionó. y 5 muertos. Claro. Entonces, no son Es la soluciones ignorancia. ingenieriles muy claro. Aparentemente, antes de que pase todo esto, aparentemente era una buena solución, pero ya se da cuenta de que esas no son las soluciones adecuadas. Y, o sea, me imagino que también el río debe ser muy inteligente porque va haciendo su camino. Sí. O sea, no es Mm, que nosotros deberíamos hacer el camino del río y decir por aquí va a irse el río, sino exactamente. hay momentos en, como tú dices, el río ya coge ciertas velocidades
que si vos, aunque sea que lo embaules, Ujú, y cojas curva ahí, eso no significa que el río te va a hacer caso, pues. O mm. sea, el río va a salirse. Hay un viejo, no sé si decir adagio, proverbio de los antiguos, decía, el río siempre recupera el cauce, siempre va por donde era. O sea, por más que el humano le queramos reencauzar, mandarle por otro lado, Ujú. el río siempre va por su camino anterior. Entonces, eso es lo que va pasando. Entonces, hay cosas que ya debemos ir aprendiendo como humanidad para no volverlas a repetir. Claro, o sea, si ustedes van a Loja, bueno, últimamente, si van a Loja, pues les comento que el río, últimamente, ahora que no es que estamos hablando por las lluvias, sino cuando Ujú, yo iba, que les hablo hace unos meses, el río siempre se mantenía súper bajo, pero súper mm. bajo. Y siempre Entonces casi así. Ujú. es increíble lo que pasó porque ese embaule es bastante alto. Creo que tiene, si no estoy mal, creo que tiene entre 4 a 5 metros más o menos. Probablemente sí. Más o menos tiene, o sea, El imagínense alto. 4 metros de altura y de ancho creo que tiene 9. Tal vez un poco más. Claro, unos Mm. 9 o 12 metros, digamos. Ya. Entonces, imagínense el movimiento de masa que La sería, cantidad de agua que la vino. cantidad de agua que, si es que se llenó, cuánta agua estaba por ahí. Exacto. Y si se salió, imagínense cuánta agua hubo. Exacto. Pero, Flaquito, hagamos un espacio publicitario por el momento. Ya. Siempre, siempre demos estos espacios para conversar acerca de la vida del profesional que está aquí Mm. sentado. Porque si no, hablar solo del tema climático a veces me van a decir, pero ¿y qué más hay? ¿Cómo así, biólogo? ¿Cuál fue la razón de hacerte biólogo? ¿De dónde nació esa profesión, digamos así? Más a lo personal. A ver, te cuento, así mismo cuando me han preguntado, ¿desde cuándo? Mi mamá me decía, vos eras un niño que por eso eres tan grande, porque nunca parabas. Él es chiquito, verán. O sea, si ven, ahí estamos casi al mismo tamaño. Si Sí. no pidan que nos levantemos porque, porque vas rompiendo el techo. Entonces, mi mamá decía, vos nunca te quedabas quieto. Y dice, siempre pasabas viendo las plantas, los animales, las hormigas, siempre pasabas así. Y realmente, y sí me acuerdo, o sea, yo iba, mi papá, tenemos unas tías que tienen una propiedad por Ushuput, por Chicán, por allá, esto es entre Gualaceo y Paute. Y nos íbamos allá, entonces a mí me encantaba irme a la quebrada, a ver bichos, o sea, creo que ya nací con este espíritu. Y después comencé a verle a un naturalista que murió hace muchos años, era un francés llamado Jacques Cousteau. Él hacía muchos reportajes Sí, sobre tenía la buenos vida marina, en ¿no? National En National Geographic. Geographic, exactamente. Y después el hijo también continuó haciendo. Sí, Entonces, para mí era mejor que ver dibujos animados. Y claro, antes la televisión que teníamos era una televisión a blanco y negro, que tenía los canales que se claro. cambiaban así con perilla. Pepe Agujas. Claro, y uno era el control remoto de los taitas. La Súbeme el camioneta. volumen, apaga la televisión, entonces uno era el control remoto. Entonces, el tema es que me acuerdo que daban, si no estoy mal, en Teleamazonas a las 9 de la mañana, los domingos. Y yo era clavado a ver todos los reportajes. Y después me decían, ¿qué quieres seguir? Yo quería ser primero paleontólogo, o sea, Hijo me de madre. encantan los temas de los dinosaurios, pero obviamente no sabía por dónde seguir ni cómo seguir, ahora ya me enteré cómo es, pero bueno, el tema es que era, lo que me nacía era biología, y biología, quiero estudiar los animales, y por ahí una hermana comenzó a estudiar en la Universidad de la Suiza, aquí hay biología, entonces, me fui a biología, me inscribí, oye, y no erré. Yo creo que cuando uno se realiza como profesional es una ganancia, porque yo he visto amigos que han seguido carreras en las cuales no se sienten contentos. Entonces Ah, yo disfruto, a mí me pagan por hacer lo que me gusta. o sea, es tu Entonces pasión. es pasión, sí, es O sea, pasión. ya es Mm. algo diferente. Diferente, claro, Entonces, no es que lo hago obligado, o sea, no. Y por ejemplo, el tema este de la geomática, la cartografía que hago, me ayuda tanto en mi carrera, en mi profesión, que ya no es, yo ya no lo tomo como un trabajo, es un estilo de vida, o sea, es hacer lo que me gusta. Ujú. bueno, ¿y qué más hace el Flaquito Rivera aparte de irse al Amazonas? ¿Cuáles son los Mm. hobbies? ¿Cuál es la vida cotidiana del Flaquito? A ver, mi vida cotidiana, bueno, es el tema de bueno, irme al trabajo, irme a la Amazonía. Ahorita estamos trabajando en el Cantón Limón Indanza, en Santiago de Méndez, y es ir allá, ir a disfrutar de la belleza. Cuando tengo un espacio, voy y camino, me voy a una cascada, me voy a un río. Caminar es uno de mis hobbies. Otro de mis hobbies, que también es como otra pasión y compartimos con el Memo, porque ahí nos conocimos, es el voleibol. Sí, O sea, yo hago voleibol desde los 14 años peladito. peladito, con unos añitos de retiro por temas de trabajo, pero asimismo pasión por el voleibol desde que me gusta. Obviamente también he hecho básquetbol y algunas otras cosas, pero el voleibol es mi deporte.
es lo que me llena y lo que me complementa O sea, también. son las dos cosas por las cuales ya conocemos un poco más al Flaquito Rivera. Y Ujú. bueno, hasta ahí llegamos con nuestro primer espacio publicitario. Buenas. Eh, Cuéntame, ¿cuáles serían los efectos adversos de estos fenómenos que estamos viviendo? Hay muchos. A ver, si le hablamos primerito directamente, ¿no? A la humanidad, a nosotros, a la especie humana, a la especie animal, porque a veces ese es el problema también, ¿no? Desde las escrituras, si la gente es religiosa o ha leído alguna vez o ha escuchado, hay una frase que es que dominarás la tierra, o sea, como que nos Sí, poníamos como como los que, amos, como ¿no? que somos los Los que dueños, mandamos. exacto. Y no nos damos cuenta que somos una especie más, que lamentable o no sé si decir lamentable o por destino, comenzamos a tener esta evolución de mucha inteligencia. Pero la inteligencia nos ha llevado a construir y hacer, y cada vez que hacemos más cosas, la tecnología es fruto de todo esto, ¿no? Claro. Comenzamos con piedra y palo, ahora tenemos Un un aparatito de smartphone, estos que claro, nos hace toda la vida que y nos hace todo nos hace todo y nos quita todo y nos también. quita todo. ¿Verdad es? Entonces, el tema es que como especie eso ha venido así evolucionando grandes años. Entonces, ¿cuáles son los efectos adversos? Pues primero el tema del cambio del clima. ¿Y eso en qué afecta? Pues, chévere, nos afecta en la energía, en el agua, pero también nos afecta en la comida. Imagínate, aquí en la sierra tenemos el problema de las heladas, o el problema de las sequías, o el problema de la mucha lluvia. Todo en extremo es malo. Si hay Claro. heladas, los cultivos de la zona alta, las papas, ¿no? Es que se lanchan, se mueren. Si hay mucha agua, se pudren, se deslavan, se lava el suelo, la erosión. Y si hay sequía, no hay agua. Entonces nos afecta directamente en nuestra alimentación. Eso nos afecta directamente a nuestra calidad de vida. Y obviamente el tema de la energía. Ya vivimos hasta 14 horas sin energía, Claro. hermano. O sea, industria, vida cotidiana, temas de salud, operaciones, todo estábamos traslocados, estábamos Colapsados. locos, colapsados. El sonido de los generadores por un lado, por otro. Entonces, y eso que no comenzamos a sentir la falta de agua. O sea, imagínate vos, ya, si se nos va la energía, perfecto, no nos morimos, ¿cierto? Pero si nos Claro. falta el agua, una persona no puede vivir más allá de 3 o 4 días sin agua. Si no tenemos Es agua, ¿de dónde brutal. vas a tener? ¿Vas ¿De a ir al dónde vas río? a sacar? Claro. Exactamente. Entonces, eso nos afecta en nuestras actividades cotidianas y diarias. Y Ese es uno de hasta, los y efectos. hasta las botellas de agua comenzarían a subir su precio, pues ya no serían tan baratas, digamos así. Exactamente. No, y claro, y no sé si sabías, pero las guerras se dan por los recursos naturales, ¿no? Ujú. Normalmente, El tema, por ejemplo, ahora Ucrania, y tiene un montón de minerales, de de petróleo y cosas, minerales. y hay guerras, Entonces Rusia quiere explotar y eso. los rusos, y los gringos, y los chinos están metidos en esa vaina. Pero también ahora el agua es un recurso estratégico. Claro. Entonces, la selva amazónica, ¿no? Una mina de agua. Como una mina de oro. Exactamente, sí. Y realmente lo que decían los compas es en algún momento el agua va a ser mucho más valiosa que el oro. Algún momento. Ujú. Entonces, esos son como los efectos adversos para nosotros. Para las otras especies, pues extinciones, ¿no? Un ejemplo clásico, tal vez hayan escuchado por redes, los ositos polares. Los ositos Los polares ositos viven polares. en el polo norte. Ellos vivían en el océano congelado. Entonces, comenzaban y así hacían su vida. Pero ahora cada vez hay menos hielo, ellos ya no tienen cómo caminar y migrar y cazar. Ahora se están metiendo al continente y están pasando ya temas de hibridaciones con los grizzly. Ahora hay un híbrido entre oso gris y oso blanco. Entonces, pero ellos se están extinguiendo grandemente porque no tienen su espacio Su vital. hábitat. De ahí los anfibios, nuestras ranitas que a veces son mal vistas, no son queridas, pero nuestros anfibios que cumplen un gran rol en la naturaleza, también se están extinguiendo por un hongo que les afecta la piel, por los cambios de clima, los vectores que nos afectan. ¿Cuáles son los vectores? Por ejemplo, los zancudos, los mosquitos. Esos están subiendo de altura. Dengue, paludismo ya está subiendo cada vez más. Encuentras en zonas más altas de lo que se encontraba originalmente, porque el mosco se Mm, está habituando al clima, porque el clima está cambiando, se está ya se haciendo más está. caliente. Esas son de las cosas que nos están afectando, no sé cómo O directamente. sea, es importante lo que dice, pues, Flaquito, porque la verdad, a veces las personas no dimensionamos este tema Mm, y como él dice, o sea, los estudios cada vez van como que actualizándose, mm, digamos así. Los científicos siempre van sacando como que las últimas de las últimas. Y normalmente eso lo desconocemos porque pensamos que el planeta va a ser eterno. exacto. Como que Mm, decimos, sí, la verdad, y como somos, y nosotros los humanos somos aves de paso, entonces no nos preocupamos
con que el planeta exista hasta que yo Mm, pueda pasar mi vida aquí, pues ya no importa el resto de mm, personas, ¿no? ¿Qué opinas acerca de esa visión? O sea, de digamos que del 100% de las personas, yo creo que hay bastante capacidad en porcentaje de un 70% donde las personas les importa poco o o nada nada. Mm, lo que pase con el mundo. Y obviamente, al referirme de eso, no solo hablo de mí en relación a mi relación con el planeta Tierra, sino la relación que tienen mis hijos, mis nietos y así. exacto. ¿Qué opinas acerca de esa y como que irresponsabilidad, como que eso? A el- ver, antes se podía atribuir a la ignorancia, ¿no es cierto? Porque antes no había mucha información. Como te decía, el Internet llegaría entre 94 y 95 y cuando estaba entrando a la universidad recién era Claro, era el boom. el boom y Y, sonaba con... Y, claro, era el y- wi, wi, wi. y no había mucho que investigar. Claro, Entonces se podría decir que era por la ignorancia, porque a lo mejor no sabíamos, pero ahora hay tanta información que ahora ya no es la ignorancia, es el que me importismo. Como tú dices, nosotros somos una especie que vivimos de la hora y no pensamos en el mañana. Nuestros hijos, nuestros nietos, ¿a qué mundo le estamos heredando? Ese es un tema que hay que cuestionarse todos los días, porque si nosotros seguimos con nuestros hábitos, que estamos en este momento de consumo, de tanto plástico, de tantos... cada año en Ecuador se incrementa, no sé, son 3.000, 4.000, 5.000 carros al año. O sea, ¿y eso qué es? Pocos son híbridos, pocos son eléctricos, la claro. mayoría son a gasolina, diésel. Y eso es más Seguimos contaminación y más contaminando. contaminación. Ustedes deben ver en el tema del tráfico de la ciudad. La ciudad es intransitable por todo lado. Antes había unas huecas que uno cogía vías para... Claro. Y ahora todo está lleno. Y somos una ciudad chica. El Ecuador es del 0.0000001% de la contaminación mundial. Los grandes contaminantes principalmente son los chinos, los gringos, los hindúes y la Unión Europea. En ellos se concentra todo el grueso de contaminación. Pero ellos, así nosotros digamos que hacemos un cambio, pero si a ellos no les interesa, si ustedes se van a la Gringolandia, ustedes ven el desperdicio en Brutal. brutal, comida, cosas nuevas, botan, cambian carro cada año, Ah, cambian celular cada año, compran un par de medias, se ponen una vez y botan, pues, compran jeans y botan, encuentran ustedes televisiones, cosas que nosotros duran 5 10 años, ellos ni un año. Entonces es el consumismo, hermano. claro. O sea, no sé si hay gente que cambia de este bicho, tiene más de 32 minerales. O sea, para hacer un celular hay plástico, hay minerales, hay caucho, hay no sé qué. Necesitas sacar de la... Todos, hay mucha gente que es antiminera, ¿no es cierto? Claro. O anti-extractivismo, pero si Sí, se que utiliza... tienen un teléfono. Y tienes el último iPhone o el Galaxy o el no sé qué, o tienes la Sí, pantalla plana, el mejor carro. Entonces, debemos darnos cuenta de que si más consumimos, más gastamos, más botamos, más basura producimos, pues estamos condenados a tal vez extinguirnos dentro de unos, no sé, de 100 años, 200 años. A lo mejor nosotros no, ni o nuestros hijos, sea, ni nuestros nietos, pero claro. nuestros hijos, nuestros nietos van a tener una peor calidad de vida. Porque nuestros índices de contaminación son altos de aquí, atmosféricos. Ahí, no sé si han visto, ahí te salen en las notificaciones del teléfono, radiación alta, contaminación de gases elevados. Entonces tienes que tener, o sea, es un tema que no para, ¿no? Y si no Es entramos en algo conciencia, que vamos a irnos por un caño. Así de vamos a ir a simple. la mierda. Mm. Así por decirlo, para que se entienda, porque si no la Sí, gente no, no, la cala. verdad, no Mm. consentir. ¿Crees crees que las leyes sean tan duras? O sea, hablo de la parte institucional, la parte gubernamental, la del ejecutivo. ¿Crees que formula leyes que vayan de acuerdo a la magnitud de lo que está pasando con nosotros? A ver, como yo trabajé en el Ministerio del Ambiente, yo trabajo ligado mucho al Ministerio del Ambiente porque mi trabajo va por ahí, va en esa línea. Yo te puedo decir que tenemos de las mejores legislaciones ambientales. Tenemos la estrategia a cambio climático, tenemos la estrategia para la conservación del cóndor andino, del oso, del no sé qué. Tenemos el plan de adaptación, el plan de mitigación. O sea, en leyes y en normas y en estrategias estamos casi, casi a la par de todo el mundo. Ya. Y además nuestra legislación es de las más duras ambientalmente hablando que la peruana o que la colombiana. Pero el tema es cumple, pues. O sea, tenemos todo un marco legal tan bonito, tan completo, pero nadie cumple. ¿Por qué? Porque el Ministerio del Ambiente en estos últimos años se ha ido debilitando tanto que votaron mitad de funcionarios, se fusionó la CENAGUA, que era la Secretaría Nacional del Agua, con el Ministerio del Ambiente, y le hicieron un ministerio con gente muy trabajadora, muy buena que está ahí, pero que es ineficiente porque ni gasolina para el carro tienen. Entonces, Falta de recursos. falta de recursos. Entonces, ahora, justo ahora están en el debate presidencial los presidenciables, digamos. Y yo quisiera ver qué proponen para el tema ambiental.
Porque, o sea, el tema, a audiencia, Memo, no es solamente de los de arriba, Claro. es de los de arriba, los del medio y los de abajo. ¿Quiénes somos los de abajo? Somos la gente, somos los ciudadanos, porque si nosotros no comenzamos a cambiar y si no hacemos que las leyes se cumplan y si los de arriba no hacen que las leyes se cumplan y no fortalecen el tema ambiental, nos vamos a ir por un caño. Es que supuestamente en los Mm, debates presidenciales, bueno, mm, yo vi un poco antes de justamente de que mm, el flaquito llegara, y los debates para mí son risorios. O sea, ¿por qué les digo? Porque yo tengo una trayectoria de 15 años en el sector público. mm. Entonces, todo lo que dicen ellos es demagogia. No, Es mucho de eso, sí. demagogia. O Mm, sea, yo sé cómo se maneja la entidad pública, sé la ley pública, sé contratación pública, sé todas esas cosas, porque trabajé muchos años en eso. Y les puedo comentar que lo que ellos dicen, lo que ellos prometen, es solo sensacionalismo. ¿Por qué? Porque los pilares fundamentales para ellos, ¿cuáles son? Seguridad. ¿Por qué? mm, Porque el país está pasando por esos mm, momentos. Trabajo. ¿Por qué? Porque el país está pasando por eso. mm. Entonces, imagínense esos pilares para tocar en un conversatorio, en un debate. Son como que algo del Del momento, diario exacto. vivir, digamos Mm, así. O sea, vendrá Novoa, vendrá González y después vendrán unos 20.000 más mm, que harán lo mismo, pero si tú no tienes una tierra donde vivir, mm, ¿de qué te sirve o sea, si no vas a tener agua, mm. ¿de qué te sirve que, por ejemplo, Exacto, Memo. Y eso es lo que acabas de decir, es una de las cosas fundamentales de lo que yo estudié en la universidad y en la maestría, que era, o sea, era la geomática, el hacer mapas, cartografía y utilizar la información para muchas cosas, pero también era el tema relacionado al ordenamiento del territorio. El territorio es lo más importante, porque si vos, como vos dices, podemos tener buenas leyes, podemos tener un excelente plan de educación, de salud, de seguridad, pero si no tenemos agua limpia, si no tenemos vegetación, si no tenemos un aire respirable, ni tener un presupuesto alto en educación ni en salud nos va a ayudar, claro, porque nuestro territorio no está sano. Es como si nosotros fuéramos un animalito, si es que le comienzas a, a no, a ver, a actuar sobre los síntomas más, no en la enfermedad. O sea, si vos tienes tos, te claro, dan algo para la tos. claro, Si tienes fiebre, te dan algo para la fiebre. Pero si no, pero no le si no das un saben el fondo, antibiótico, claro, exacto, no funciona. O no sea, curas, igual te vas a enfermar y con claro. una enfermedad te puedes morir. Entonces, eso nos está pasando ahorita como sociedad. No estamos valorando o dimensionando lo que el territorio, es decir, el ambiente, nuestra biodiversidad es tan importante para nosotros. No solamente para los ecuatorianos, para toda la gente del mundo. Entonces, a lo que voy, o sea, es importante lo que dice el Blaquito, porque, o sea, para mí, desde que vi el debate, lo único que hacían era tirarse a matar. Dale uno, claro. Que eso Mm, normalmente gusta a la gente que le gusta la política. O sea, a mm, la gente que le gusta el bochincheo, el mm, chisme y esas cosas, lindo, lindo, porque vos ves cómo el uno le saca en cara a la otra una cosa, y viste lo que dijo el mm, uno, y viste que le sacó los datos. O sea, creo que para hacer Ecuador, políticos como esos no me sirven a mí. mm. Porque yo sinceramente les digo, lo que necesitamos es políticos que sumen, más no que se estén tirando a matar para caerle bien al que le gusta el chisme. Mm, O sea, eso es lo que siento, pienso y creo que de verdad, para mí el Ecuador no necesita ese tipo de políticos. O mm, sea, pero ¿quién soy yo en frente a 17 millones de mm, ecuatorianos? Yo claro. puedo, o sea, si a mí me preguntan, yo no es que voy a votar por el más sano ni por el más dañado, sino voy a tratar de buscar mi opción, Mm. que en estas ocasiones a veces es imposible, porque imagínense que un país ponga 20 candidatos a la presidencia. Imagínate, o sea, que este señor como es, aquí se la tenga ni 100.000 votos, Es un o chiste, sea, yo pienso que ya, o sea, ya deberíamos también nosotros protestar. Hay un código de la democracia, obviamente, que todos somos pues, libres claro, para tenemos derecho a... derecho a participar, pero, o sea, también ver las opciones, o sea, no por decir que quiero participar voy a poner, éramos 16, eran 16 candidatos, o sea, y de los cuales entre los dos primeros eran más del casi el 90%, el resto eran Claro, las era pachillas que solo saben decir. 0.1, Claro, o 0.1. sea, y creo que hay Elisa y no sé quién más tuvo un poco más del 5%, un 2% alguien más. Oye, el resto eran de cero para abajo, o sea, Claro, 0.5, 0.3, así, oye, o sea, y eso desgasta. A ver, la gente que nos está viendo, a lo mejor que en vivo transmitiendo, a lo mejor uno de ellos puede ser político alguna vez o claro. está pensando.
piensen en, o sea, en eso, o sea, primerito en ser servidores públicos, no funcionarios. Primero ser servidores. Servidores públicos. Uno a veces dice, ay, yo agradezco al presidente, yo agradezco al alcalde, al prefecto. No, no hay que agradecer nada porque ellos están haciendo su trabajo. Claro, Entonces, primerito hay que pensar en eso. O sea, uno piensa que porque el alcalde le asalta la vía, que después uno paga. claro, que uno mismo paga. Claro, dice, ay, gracias al alcalde. Sí, No, no, eso es el trabajo. El es trabajo lo de que ellos. tienen que hacer. Pero deben ser gente responsable. Entonces, nosotros para ahorita que están en el debate o después ya que estamos cerca de elecciones, tenemos que ser claros de qué es lo que estamos ofreciendo. Pero si nosotros llegamos a alguna instancia de ser posibles candidatos o estar en esas instancias, ver las cosas esenciales de la vida. Que en este caso, desde mi punto de vista, disculparán, yo soy muy sesgado a lo mío, pero si no tenemos un territorio saludable, si no Ah, tenemos árboles, si no tenemos agua, si no tenemos aire, si no tenemos biodiversidad, la ¿dónde humanidad vas a vivir? no va a ningún lado. O sea, Claro, nos estamos nosotros queriendo vivir en una linda casa, pero estamos tumbando los cimientos, o sea, claro, estamos rompiendo las cadenas y las columnas, claro. y el techo se nos va a caer en la cabeza. Entonces yo sí, o sea, discrepo mucho por el tema de que son candidatos que se dedican solo a pelear, o sea, solo a populistas. O sea, lo Mm, que les gusta es irse al lado del populismo y a hacer comentarios para que la gente les siga y nada más. Y lo típico que les siguen son los típicos personas que les gusta el bochincheo, mm, nada más. De ahí, la verdad, he escuchado tantas cosas y he escuchado tantas cosas como que ahora, por ejemplo, las propuestas son casi la mayoría con inteligencia artificial. Todo es mm. inteligencia artificial. Que vamos a hacer esto con inteligencia artificial. Que vamos a hacer educación con inteligencia artificial. O sea, todo es inteligencia artificial. Vemos, si has visto las plataformas de los software, ¿no? Ahora Claro. nos están queriendo hacer tontos. A ver, y el otro día estaba, a mí me encanta escribir, bueno, mi trabajo es escribir mucho, ¿no? Entonces, ¿qué hacía antes? Cogías un libro, y veías, citabas, o ibas a un artículo después, ya cuando había hay estas bibliotecas digitales, o los artículos, o los libros en digital, cogías y leías. Leías y hacías Y tu análisis, transcribías. a Claro. veces transcribías, o a veces hacías tu resumen, o Claro. O sacabas sea, es tu tu informe. interpretación. Oye, ahora vos puedes hacer todo eso. Hazme el informe de qué significa el cambio climático y te sale todo. Claro. Ya no piensas. Claro, ya no, Y ya no. hasta en el correo electrónico, hermano. El otro día que estaba yendo a mandar un mail decía, el copiloto de no sé cuántos, ¿quieres que te ayude el copiloto a escribir tu mail? O sea, ¿qué nos está haciendo? O sea, la inteligencia artificial Vagos. está haciendo a un aparato inteligente y a una persona tonta. Claro. O sea, atrás de un aparato inteligente hay una persona tonta. Entonces, chicos y chicas y la que nos ven, o sea, traten de usar eso lo menos posible. O sea, ayuden algo, pero no se basen en hacer trabajos universitarios, en hacer trabajos profesionales, en el tema de inteligencia artificial, porque nos están atontando. O sea, Claro. o sea, no sé si alguna vez vieron una película que se llama Wall-E. Era la de Ya, Wall-E. La del... fíjense en eso y más o menos eso es lo que vamos a llegar alguna vez, ¿no? Si es que seguimos con esto de todo el tema de la inteligencia artificial sin llegar a pensar. O sea, nos están quitando hasta la capacidad de pensar. Nos salimos un ratito del Mm. tema porque... Y verán, y justo antes de entrar a la entrevista, justo estábamos conversando. Oye, flaco, ¿y será que conversamos acerca de la política? No sé, pues ñaño, es tu público, vos sabrás de qué tenemos que hablar. Le digo, no, lo que pasa es que mi público es súper free, les gusta cualquier tema. Claro. Y total, según nosotros no íbamos a No, yo, conversar. no, no lo vaya a hacer que uno diga ha sido del Novo y nos mande a Claro, o sea, del lobo y sin suscriptores. Sí. Cerramos cero Y suscriptores. nos cancelan el programa. No, si no íbamos a... Berito dice buenas noches. Buenas noches, Berito. Bienvenida tarde. Me imagino que has de haber estado viendo el debate. Puedes comentar qué dijeron en el debate, pero la verdad siento que ha de haber sido solo bochincheo y nada más. Pero bueno, Hasta pelea. salgamos de un espacio publicitario obligatorio que tuvimos y ahora estemos en el otro espacio y regresemos a nuestro tema. Dice, buenas noches, buen hombre. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, bienvenido. También has de haber estado viendo el debate, me imagino. Por eso llegas a estas horas. Entonces, Flaquito, ¿qué medidas de mitigación podemos tener en frente a lo que está pasando? A ver, en cambio climático, en las estrategias se hablan de mitigación y adaptación. A veces hay una línea muy frágil o muy, digamos, no tan clara en qué es mitigar y adaptarnos. Pero, por ejemplo, en el tema de mitigación es lo que habíamos hablado, o sea, ya no convertir el uso del suelo, ya no transformar a suelo agrícola, pero lamentablemente somos tantos millones de humanos, somos creo que 8.000, llegando a los 9.000 millones, Billones. millones, sí, 9.000 millones, en donde alguna vez había un estudio que era un poco, no poco, bastante polémico, que nos decía que la humanidad no debería ser más allá de 2.000 millones, de 1.500 a 2.000 millones, porque esa es la Hijo de capacidad de madre. carga del planeta para no sobreexplotar.
y hablaban de una teoría del genocidio. Era un estudio bien, Bien loco. bien loco, pero Eso bueno. me suena loco, voy a leerlo. Ya, pero el tema este de que somos ahorita 8.000, casi 9.000 millones, es que necesitamos producir a lo bestia Claro, para para poder poder comer, copar. Claro. solamente comer, o vestirnos, o vivir como estamos acostumbrados. Entonces, eso es o sea, lo que prima. Entonces, para hacer eso, ¿qué necesitamos? Materia prima. ¿Qué necesitamos? Minerales, necesitamos cultivos, necesitamos un montón de cosas para, Animales, todo. exacto, crianza de animales. Por ejemplo, había un caso muy interesante, solo un paréntesis, en San Juan Bosco, si alguien conoce San Juan Bosco, es un cantón de Morona, Santiago, que está al sur de Limón y al norte de Gualaquiza. En este cantón, hace unos años, habían 3.500 personas y 16.000 cabezas de ganado. Había más vacas que Claro, qué personas. personas. Porque Claro. claro, ellos son ganaderos y cada persona tenía 20, 30, 100, 200 cabezas de ganado. Entonces, imagínate, y las vaquitas son la carne que es tan rica, la carne de vaca que nosotros comemos es de las que más huella ecológica tiene. ¿Por qué? Porque aparte de que tenemos que deforestar para sembrar pasto, las vacas producen un montón de metano en las heces, en los gases que emiten, porque son tantas que producen bastante metano. Entonces, eso es Ya. gas de efecto invernadero. También. Claro, vos comerte una hamburguesa, comerte una carnecita frita, le cuesta al planeta un montón. Por ejemplo, hay estudios que se llama la capacidad de carga planetaria y nosotros gastamos, es como decir, pero yo tengo $100 y tengo $100 para los 12 meses. Nosotros estábamos llegando creo que a inicios de agosto. O sea, nos acabamos los recursos y a inicios de agosto y por eso estamos sobreexplotando el planeta. Entonces, ¿qué hacer? Me divagué un poco en datos. Está bien, ¿no? Tranquilo. ¿Qué hacer? Pues el tema, o sea, como gobierno central, como gobierno provincial, cantonal, parroquial, y hay leyes, por ejemplo, hay estrategias, hay un montón de cosas que nos sirven. Por ejemplo, es el tema de la ganadería libre de deforestación, la agricultura orgánica. O sea, hay cosas que uno puede ir haciendo, pero eso es trabajo diario y eso cuesta un chorro de plata. Porque para conservar, lamentablemente necesitas más plata que para construir una vía. ¿Sí? Entonces, Ya. el tema es que conservar necesitas dinero, porque obviamente vos puedes, ahorita estamos sensibilizando a la gente que nos ve, estamos capacitando, le estoy dando también un tema de ecofobia, le estoy diciendo, oye, nos vamos a morir, nos vamos a morir, nos vamos a Si morir. no entienden eso. Entonces, ahorita estoy yo tratando de utilizar todas las herramientas que puedo para que la gente que nos está viendo puedan hacer eso. Entonces, el tema es que para nosotros poder conservar, debemos invertir demasiado, mucho, mucho dinero en conservación en desarrollo sostenible, en agricultura sostenible, en ganadería sostenible, que eso no es que es tan barato. Pero lamentablemente, y no solamente aquí, en todo el mundo la cantidad de plata que se invierte en temas ambientales es mínima. El Ministerio del Ambiente ahorita creo que tiene para pagar a sus funcionarios, para tener un poco de movilidad y nada más, no tiene proyectos. Por eso hay muchas ONGs con las que yo trabajo que estamos haciendo algo, pero son cosas pequeñas, no son cosas a gran escala, porque obviamente la plata o sea, se necesita un montón de plata. Entonces, por ejemplo, yo he visto que lo que hace la prefectura aquí, hay un tema de sembratón, quieren sembrar 1 millón de plantas en el Azuay. Me parece algo súper chévere, creo que van como por 500.000 o algo así, o sea, me parece un tema muy interesante, pero con este incendio que hubo, o sea, en Azuay se fueron más de 20.000 hectáreas. O sea que. O sea, ya sembraste 1 millón pero de plantas, pero perdiste tal vez 100 millones de plantas. Hijo de madre. Entonces, oye, o sea, es eso, ¿no? O sea, ¿qué otra cosa? Temas de optimizar el agua, el uso del agua, tener, por ejemplo, temas de riego eficiente. En el campo, no sé si vos conoces, hay varios tipos de riego. Uno de los más clásicos es el tema de riego por gravedad. Sueltan, abren, cogen su parcela, abren y inundan, ¿ya? Y hay erosión y pérdida de agua. Pero hace ya muchos años hay temas de, por ejemplo, riego por aspersión, riego por microgoteo, por goteo, que eso optimizas tu agua. Entonces, es una de las formas. Lo otro es el tema de la ganadería sostenible, o sea, no deforestar, tener varias prácticas amigables con el ambiente. El tema igual del cultivo y no utilizar, a ver, si vos comes ahorita un tomate que me compres en cualquiera de los mercados o compres una fruta y te estás comiendo una bomba de químicos, porque para producir ese tomate, que no existan enfermedades o esa frutilla o la cebolla, te ponen el por si acaso de los plaguicidas o fertilizantes. Entonces estamos también comiendo cosas que eso contamina, tienen órganos fosforados y sustancias que contaminan el agua y se van a la atmósfera. Entonces esa agricultura masiva, que obviamente para vos poder alimentar a 8.000 millones de personas,
necesitas una agricultura agresiva Claro. que O sea, que produzca crezca rápido, que... los pollitos esos ricos que comemos de $10, que son como Claro, palomitas, esos son pollos de 3 semanas, de 4 semanas, claro. o 6 semanas a lo mucho. Y Son obviamente, y metidos, son una pero... bomba de hormonas Claro, y de alimentos que solamente es come, come, come. A los pobres pollos todo el tiempo pasan con luz, les cambian su biología para que solo pasen comiendo. claro. Igual las ponedoras, los huevos. Entonces, son temas así. Entonces, es esa responsabilidad. Otro tema es, por ejemplo, el cambio lo que hablaban de la matriz energética, que hace tiempos en otro gobierno, No, con otras con personas. otras personas se hablaba del tema del cambio de la matriz energética, que era hacer más temas eléctricos. Por ejemplo, las cocinas de inducción, el tema de la generación de los vehículos estos, o sea, que existan más vehículos eléctricos, híbridos, dejar de tener la combustión de las industrias, optimizar los motores. O sea, es todo un tema de optimización y mejoramiento. Eso, pero a gran escala, como políticas nacionales en contra o adaptarnos a mitigar el tema del cambio climático. Eso como gobiernos, y así los gobiernos municipales tienen cada uno sus competencias por el famoso COTAD que vos sabes. Cotal. Entonces ellos pueden ir haciendo proyectos. Por ejemplo, te doy un ejemplo. En Japón, hace no mucho comenzaron a inventar un piso que vos al pisar, o sea, una vereda, en la vereda le pones como una estructura y comienzas a caminar y generas energía. Energía eléctrica, que eso sirve para iluminar, y se van a baterías y iluminas Las luminarias. las luminarias, los semáforos, y eso va al sistema o sea, por caminar. O sea, y asimismo, hace tiempo en Holanda también hicieron unas vías en donde le ponían una especie de panel solar para que ya comience a generar. Entonces hay muchas cosas. Los japoneses optimizan las aguas grises, no las negras, las grises, vuelven a utilizar las aguas de las duchas, de algunas Ah, cosas ya. para los baños. Entonces es un tema de optimización de recursos. Cosa que no hacemos. Como seres humanos, como ciudadanos, como cada uno es, por ejemplo. Si vas al mercado, anda como ibas con tu mamá o con tu abuelita hace unos 30 años, oye, con canasta y bolso. Ahora todo es plástico Claro. y todo Todo es es funda plástico plástica. y te dan una funda en funda y vos vienes con 20 fundas y después eso botas. A lo mejor una utilizas para coger el popo del perro, si es que eres un dueño responsable, o utilizas para los basureros. Pero el resto de botellas de cola, todo, vos te compras una bebida energizante, te compras una bebida hidratante, te compras una gaseosa, un jugo, todo es plástico, que eso es de un solo uso, los sorbetes, los cubiertos, y eso va a... Claro, imagínate. Y si no dispones bien, se van al agua, y mucha gente bota la basura al río o al Claro. campo, que eso va al río. Y no sé si has escuchado vos del tema de los microplásticos. Todo ese plástico va al océano, porque el agua va al océano. Y hay una isla más grande, creo que es más grande que Manhattan, decían, una isla de plástico que está en medio del Pacífico, que todos los plásticos que se han Claro, es juntado. porque se junta todos Pero el los tema es mares. que el plástico Océanos. necesita para degradarse 300, 500 a 1000 años, dependiendo del polímero. Pero el tema es que ese plástico, vos comes comida con sal, ¿no es cierto? Ujú. Ya, y es de sal, creo que es la que se consumir. El tema es que vos sabes cómo se hace la minería de sal. Claro, En Salinas tienes unas bombas, metes el agua salada en grandes espejos de agua, claro. se va evaporando, Se va evaporando, evaporando y secando ya. y queda ahí. Ya después tiene un proceso de depuración Claro, tienes que depurar para poder y ya, sacar la y sal. creo que le metes no sé qué cosa, le haces blanquita Yodo, si no estoy mal, creo que le y meten algo así. exacto, y le enfundas. Si vos coges eso en un microscopio, tienes microplástico. ¿Qué es? Es lo que se degrada el plástico, que no se pudre, sino se pulveriza, se hace chiquito como partícula. Y eso te estás. Y eso te estás comiendo todos los días. ¿Y por qué hay más cáncer de estómago? ¿Por qué hay más cáncer de este otro y enfermedades Porque raras? tenemos plástico Porque tenemos plástico en la panza, en la sangre. en la sangre y así. Entonces, como seres humanos, no consumas plástico. También al fabricar plástico es lo que más contamina el ambiente porque elimina un montón de Claro. cosas. El tema del transporte responsable. Si puedes, caminar, si puedes, andar en bici, si puedes, andar. Si tienes compañeros que te lleven a la universidad o que sea, le pagas la gasolina. O sea, tienes que no meter tanto tráfico. Obviamente, el tema de las industrias, ellos deben hacer optimización de temperaturas, de motores, un montón de cosas que se puede hacer. Y hay tecnología para eso. Antes era optimizar el no sé qué, era imposible. Por ejemplo, cuando refinas el petróleo, antes se quemaban el gas. Claro. Se quemaba. Ahora ya lo envasas. Antes era imposible porque era un gas muy inestable. Las moléculas del gas nos quedan. Ahora ya le puedes envasar. Entonces, cada vez hay esa innovación. Hay ¿no? nuevas cosas, ¿no? Y eso mismo, apaga la luz cuando no va, apaga el radio, desconecta tus electrodomésticos.
parece tonto. Si vos tienes tu cargador de teléfono, si tienes la licuadora prendida, cosas, electrodomésticos que no, o la televisión encendida, prendida, perdón, conectada, enchufada, si vos tienes todos esos cargadores enchufados, te gastan energía. Claro, consumen. Entonces, quítale, desconéctale. Cuando te laves los dientes, no dejes la llave abierta. Báñate en cuestión de 5 o 7 minutos. Claro. O sea, es todo eso. O sea, Es la recicla, disciplina. recicla, separa la basura. No botes la basura a la calle. Coge el popó del perro. O sea, todo lo que te dicen a diario, eso practica. O sea, Berito dice, Santa Madre, qué interesante el tema. Ignoramos demasiado y pensamos que con reciclar es suficiente. Mm. O sea, la Es verdad, algo. o sea, es tu granito de arena, ¿no? O Exacto. sea, es la idea, lo principal, como dice, creo que el flaquito es, lo importante sería que las grandes masas, no el Ecuador que es el 0.0, o Mm. sea, sino las grandes masas serían las que deberían tener esa Las conciencia. grandes masas y nosotros. Porque, por ejemplo, ahora también hay muchos temas de consumo que te vienen en las computadoras con plástico reciclado. O sea, ahora todo te dice, es ambientalmente amigable, te dice. Ah, sí. Hay unos sellitos, entonces, Ahora veo que las carcasas las hacen así. exactamente, o sea, ya es cuestión de hasta consumir eso. Por ejemplo, hay en Cuenca, si no estoy mal, hay 5 biocentros, que son los biocentros. Son lugares en donde los campesinos ya no Ya. venden al intermediario, sino vienen ellos a vender sus productos que son orgánicos. Es decir, ya no utilizan venenos para cultivar. Eso, por ejemplo, es algo interesante porque vos ya no estás comprando fertilizantes, ya no estás comprando pesticidas, que también esa industria es Claro. súper contaminante, Súper. y estás comprando algo saludable. Entonces es comer orgánico, no consumir plástico, ahorrar energía. Por más que ahorita tenemos un montón de agua, no nos vamos a abrir la manguera y lavar el carro. Por ejemplo, mi carro, no sé si has visto, pero mi carro adentro es limpio, afuera es una porquería. Yo creo que le lavo al carro cada 3 meses. Igual que yo. Y así mismo, y con baldecito y una toalla, porque no es que voy a estar abierto la manguera, porque eso es un Claro. desperdicio. En toda la época en la que hubo la sequía, yo no lavé el carro, ni siquiera le mandé a lavar. Porque, o sea, no voy a desperdiciar agua, Claro. porque esa agua sale con aceite, esa agua sale contaminada. Y es peor. Entonces, es un tema de conciencia, chicas, chicos que nos están viendo. Es actuar ya, pero no es solamente, ya mañana hago. No, no, es ahorita. Si voy a la tienda y vos puedes coger en tus manos una manzana, pero no pidas funda. O si anda al mercado anda con fundas reciclables, con canastas o con canastillas, ya no consumas tanto plástico. O sea, utiliza funditas de papel, que también tienen su impacto, pero ya, o fundas recicladas o fundas que duran bastante, porque eso es parte de la responsabilidad que tenemos como, no estés cambiando el celular a cada rato, yo cambio cada 3 o 4 años, ya con lo mismo el celular me da. Ya cuando lo mismo. Bueno, eso a la gente que yo trabajo todos los días con el celular, igual las computadoras, o sea, es todo un tema de uso y reuso. No me he comprado ropa, creo que en más de un año, 2 años, nada de ropa, porque todavía tengo. Claro. Y la ropa también es con plástico, ¿no? Cada vez que lavas, tu ropa se ve el microplástico en el agua. Claro, ese es el Mm. desgaste que vas haciendo. Ah, Y justo, o sea, te iba a hacer una pregunta porque conversábamos de este tema de las sequías y de las lluvias intensas. mm, Y tú me comentabas eso de que cada vez se van a ir haciendo más, como que más largos los lapsos. mm. O sea, como que, por ejemplo, si ahora tuvimos 6 meses sin agua, van a ser como que 8 y así. O sea, ¿me puedes comentar algo de eso? A ver, dentro de los modelos climáticos que el Ministerio del Ambiente hizo en el año 2016, hablan sobre sequía, helada, temperaturas extremas, precipitaciones extremas. Como les decía, o sea, ahorita en el mundo se ha elevado desde el 1900 hasta el 2025 un grado de temperatura. Con medio grado más estamos jodidos. Y eso es a lo que vamos, ¿no? Con 2 grados, las ciudades costeras se inundan. Por ejemplo, Guayaquil, Salinas, Nueva York, de los que no quieren conocer, Manta o Puerto Rico, se inundan. Ya. Porque va a subir, ahorita ya han subido 20 centímetros. O sea, pues no sé si alguna vez te fuiste a Jambelín. Sí, Ahora sí, ya sí. no hay playa en Jambelín. Ellos Ya. tenían hasta como que una barrera para Sí, que ya no se vaya llevando pero las... ahora ya eso es complicado. Entonces, ahora, con este 1 grado, que subió más o menos en 100 años, 20 centímetros subió del nivel del mar. ¿Sí? Con 1,5 grados, 2 grados, va a subir 1 metro, 2 metros. Y eso en tierras planas son kilómetros de inundación. Claro. Miami, Guayaquil, Manta, Machala, todas van a estar inundadas. Van a Eh, desaparecer. Exactamente. Entonces, es un tema que no se nos viene fácil. No se nos viene para nada fácil. O sea,
Normalmente siempre creo que la mayoría de programas que hacen este tema del cambio climático como que lo toman hasta chiste. O sea, salen esos típicos, ay, es que vamos a morir. O sea, yo creo Mm, que en vez de estar pensando en que se va a acabar, deberíamos mejor comenzar a hacer mm, algo de forma más disciplinada mm, para poder tener mejor digamos que una optimización sí, en el tema del cambio climático. O sí. sea, esa es la verdad, porque normalmente siempre se toca estos temas y yo he visto temas así como estos, pero no concientizan porque a la final es como que la gente quiere tomarlo como que el lado amable, como que el lado Mm, chistoso, así como que queriendo decir que es preferible que nos caiga un meteorito a que la Tierra se acabe por nuestra irresponsabilidad. O sea, no. es como que decimos, prefiero que el mundo se acabe de algo externo que yo Mm, ser el culpable del mm, planeta. claro. No, pero o sea, del Apophis, este meteorito que probablemente está acercando cada vez que da la vuelta, puede ser, nos podemos morir ahí. Claro. Pero si es que no pasa eso, vamos a tardar un poquito más, pero podemos extinguirnos. O sea, este problema del cambio climático es una de las cosas que como humanidad estamos viviendo y es súper fuerte. O sea, es algo de vida o muerte. O sea, por ejemplo, si vos te vas al África o al Asia, ellos tienen grandes problemas de sequías causados ya por eso, o sea, hambrunas grandes. O sea, imagínate, si vos tienes un hijo que no tengas que darle de comer y se muera de hambre, y no sé si has Debe visto. ser Entonces, o sea, ponerse a pensar en que eso algún rato podrá pasarnos a a nosotros. nosotros que tenemos, que salimos y todavía podemos ver árboles ya, digamos así. Exactamente, entonces lo que estábamos hablando de tu pregunta, el tema hay una modelización que nos dice que el Ecuador va a ser más húmedo, va a haber más lluvia, pero va a haber periodos como que de lluvia extrema. O sea, a lo mejor pues, vamos a ser más húmedos, que bien, no vamos a estar en desierto. Pero ¿qué pasa si es que comienza a llover extremadamente? Hay inundaciones, Claro, se rompe deslaves. deslaves de infraestructura, pero también va a haber estos efectos de sequía. O sea, pueden haber sequías de 3 4 5 meses y después lluvias tan fuertes que nos vamos a estar de la Uy, poca agua a la gran cantidad de agua. Entonces, no hay equilibrio. Lo que antes habían estas dos estaciones como de estaciones que teníamos siempre nosotros. verano y Y a invierno. ahora vamos a tener sequía e inundaciones o diluvios. O sea, ni siquiera. Y son pronosticables. O sea, puede decir que vos digas, de aquí vamos a tener 8 meses de sequía. ¿Hay cómo Mm, hacer eso? A ver, por ejemplo, no sé si vos has visto, pero los que predicen el clima en el hemisferio norte o en el hemisferio sur es un poco más controlado porque las variables son menores. En los Andes, en el Ecuador, hay muchas confluencias de muchas variables climáticas que no te hacen ser muy predecible. Pero los modelos dicen que, o sea, vamos a tener, o sea, no saben si vamos a tener 6 meses o este año, porque, por ejemplo, desde el año 2016, que supuestamente fue el niño, tuvimos gran humedad hasta el año 2022, casi no hubo verano, pero ahora ya comenzaron las sequías, entonces va a ser algo muy poco pronosticable. Pero vamos a tener carencia de agua o con temas de sequías y o si no, demasiada agua. Y si tú, bueno, nos dices este tema de las sequías y de las lluvias extremas, ¿tú crees que digamos como Cuenca ya, vamos solo a la localidad, no Mm, vayamos en tema nacional, ni siquiera Ecuador, sino solo Cuenca? ¿Tú crees que se pueda tener o comenzar a hacer proyectos para poder tener una visión de qué hacer como ciudad? claro, verás, por ejemplo, hay los famosos planes maestros que los municipios hacen, en este caso Cuenca, que tenemos como es una propaganda de etapa, que tenemos la mejor agua del Ecuador y una de las mejores de Sudamérica y del mundo, en calidad y en cantidad. ¿Por qué? Porque hemos estado cuidando las fuentes de agua. No lo suficiente porque no hay plata, pero se ha hecho muchos esfuerzos desde 1980. Etapa compró Mazán, que es una reserva de 4.000 hectáreas que las tiene conservaditas, ¿no? Pero obviamente, o sea, alrededor de eso se está deforestando. Pero bueno, o sea, Etapa, por ejemplo, ha hecho una muy buena gestión del agua. Entonces ellos lo que generalmente hacen es cada cierto tiempo los planes maestros de agua. Entonces ahora ya estaban buscando creo que es la tercera fase de planes maestros de dónde sacamos el agua. Porque ahorita creo que tenemos agua para, si no estoy mal, para 5 años más, o sea, asegurada para toda la población que se proyecta. Siempre yo no soy ingeniero, pero los ingenieros lo que veo es que ellos siempre trabajan con las proyecciones poblacionales. Ujú. De cuánto y para dónde se está extendiendo Claro. la ciudad, para saber de dónde saca el agua. Entonces, por ejemplo, estaban pensando en traer agua ya del oriente, de Gualaquiza, porque ya no hay más, o están tratando de ver si se hacen tal vez represas como hay en el Machangara, Chanlud y Labrado,
porque ahí se almacena agua y puedes, ahí, por ejemplo, Tal cual. la planta de agua de Tixán, ahorita si no estoy mal está dando el 60% del agua a Cuenca. ¿Por qué? Porque tienes dos embalses gigantescos que evitas inundaciones porque les frena y en época de sequía te da agua. Claro. Pero lo que no pasa con, por ejemplo, la del Tomebamba o la del Yanuncay. Hay un proyecto, si no estoy mal, en la cuenca del Yanuncay, que quieren hacer un multipropósito de riego y agua potable, pero ahí hay una oposición de la comunidad de soldados, si no estoy mal, por temas políticos más que por temas lógicos. Y lo que sabía es que querían ver si podían también hacer un tema de algunas lagunas del Caja, subir el nivel, alguna cosa así. Ya. Pero bueno, eso tiene que ser muy estudiado. Pero tenemos como municipio, ellos o sea, tienen la obligación y nosotros o sea, tenemos que saber eso, que ellos están buscando de dónde sacar agua hasta 2050. Y después de 2050, como ya ahorita somos 600.000, más de 600.000 habitantes en Cuenca, tal vez para 2050 que seremos 1.500.000 Claro. por la tendencia de Por la población. tendencia. Entonces, ¿de dónde más vamos a sacar el agua? O si no, vamos a estar con eso de que Racionamientos. racionamientos nos vendrán agua en tanquero, como pasa en Guayaquil, Claro. que Guayaquil saca del río Daule, que es un río completamente contaminado. Es exageradamente contaminado y de ahí sacan el agua de Guayaquil. Por eso en Guayaquil, no sé cómo te bañas, no, esa agua no puedes tomar si no la hierves. Claro. Entonces, acá tenemos ese privilegio, ¿no? Tenemos el privilegio. Mm, Aunque justo en la entrevista anterior que conversábamos mm, con el Diego, él decía que igual hoy en día ya el cuerpo de la mayoría de los cuencanos está siendo como que intoxicado por mercurio, por plomo. Y él decía que es por esta agua que nosotros tomamos directamente ya del grifo, pero no por el agua en sí, sino porque las tuberías ya están siendo viejas. Entonces las mm, tuberías están comenzando a desprender esos materiales. probablemente. Mm, Y él, o sea, él decía porque justamente él tiene este oligocheck, que es un tipo escáner que te va mm, haciendo el testeo de los minerales del cuerpo. mm, Y él decía, o sea, él comentaba eso entre nosotros, o igual aquí en la entrevista lo dijo, ya. decía que ya las personas están como que en todos los exámenes que él hace, en todos esos exámenes ya salen las personas con esos, digamos, Mm. minerales elevados. Oye, probablemente puede ser por el agua, por ejemplo, antes las antiguas tuberías eran de cobre, puede ser por ahí, pero ahora son de PVC. O sea, antes eran de PVC, que también después cambiaron a cobre y ahora son creo que de plástico. Pero no, esos minerales no solamente van ahí, van en los sartenes, Claro, eso también decía él. o sea, en los utensilios de cocina, Justamente en decía. los tóxicos que, por ejemplo, utilizas para los químicos del tomate, el tomate de riñón, muchos de los vegetales que son cultivados con la agricultura industrial te vienen con un montón de contaminantes. O sea, yo creo Claro. que no solamente el agua, pero es un cúmulo de cosas que te van afectando a la salud. Y es por cómo estamos llevando, por la necesidad de tener cosas para todo el mundo, ¿no? Claro, y por eso hoy en día, o sea, es sorprendente que, por eso la gente hoy en día conversa de este tema de las enfermedades, y la mayoría ya no es como antes, ¿no? Como que antes el cáncer era como que una enfermedad así como que Distante, una en miles de muy casos, distante, ya. sí. Y hoy en día tú cualquier cosa, cáncer. O sea, Mm, tiene tal cosa, cáncer. mm, Tiene no sé qué dolor cáncer. O sea, y es tan brutal la situación que es como justamente dice el flaquito Rivera, y sumado a lo que dijo Diego, creo que es importante, porque a la final, la una, que es por el tema de lo que tú justo hablas, de la biología, de los alimentos que estamos mm, preparando, de la aceleración de tratar de sacar el mm, producto para que la gente coma y viene con hormonas, mm. viene con... Y la otra también es, o sea, no tenemos esa faceta de que si ya tenemos sartenes viejos de muchos años, y en vez de estarnos Mm, alegrando, esta olla me ha durado como mm, 15 años, mm, en vez de cambiarla y saber que, claro. que todo tiene una vida útil. Por ejemplo, el tema del aluminio, antes las ollas eran de aluminio, los sartenes de aluminio eran lo mejor, y sabe que el aluminio es tóxico para nosotros. Claro, es Ahora, por tóxico. ejemplo, recomendación, tampoco el teflón es bueno, porque así mismo desprende un montón de minerales, cosas insanas para nosotros. Lo mejor es ¿cómo es? El acero inoxidable. O sea, ten tu olla de acero inoxidable, tus sartenes de acero inoxidable, o de cobre también algunas O tu cosas. olla de barro, aunque sea. Eso es otra cosa, por ejemplo, a veces hay las ollas de barro les hacen ese vidriado con plomo. Claro, les Y había hacen. mucha gente, por ejemplo, en Racar, por donde yo vivo, donde habían las grandes ladrilleras, donde construían también tejas y temas relacionados a ollas, y les vidriaban con plomo. Y nosotros comíamos, a veces en ollita de barro linda, vidriadita que hacen el mote, plomo.
las calzas que tenemos en los dientes, algunos. Claro, las que decía, él también decía eso, que algunos tienen esas calzas antiguas que eran las de las negritas mercurio, las de mercurio, o las de sea, lo mercurio. mejor es el mercurio, entonces ya se Te pueden dura imaginar. toda la vida, pues, te calzas de 20 años. Yo tengo una calza que mi mami es odontóloga, pues, y ella me hizo cuando yo era chamaco, y hasta ahora la tengo, entonces Imagínate, tienes que son, cambiarte. claro, Mm, son eternas, digamos así. mm. Pero bueno, vamos ya cerrando porque estamos, creo, 1 hora, ya 1 hora y 20. ¿Ve cómo se ha ido el tiempo? ¿Cómo se ha ido? Digamos que una de las preguntas que tengo es, ¿qué medidas de adaptación tenemos para estos efectos adversos? Ok, o sea, hemos conversado ya mucho, pero por ejemplo, el tema de la optimización del agua, la optimización de la energía, el reciclaje y sobre todo el tema de la conciencia ambiental. O sea, no es un tema de moda, no es un tema político, no es un tema religioso, no es un tema es un tema de vida. O sea, si no mejoramos, era buenísimo porque en esas famosas cumbres mundiales del clima y de no sé cuántos, y de las COPs y de las ODS y cosas, siempre nos ponemos plazo, ¿no? Es que ya en Claro, 20 años, es que siempre es así. en 30, en 40, Siempre y es nunca la cumplimos. politiquería. Y no cumplimos. Claro. Pero nosotros, o sea, debemos entrar en conciencia que como humanos debemos no consumir, no ser consumistas. Porque a mí me ha pasado, a vos te debe haber pasado, ¿sabes? Compras pendejadas, Cosas que no. que no te sirven, unas cosas chinas que sabes que se te van a dañar, igual compras. Claro. O cosas que no necesitas. Uno debe preguntarse 20 veces antes de comprar algo, necesito, O sea, de verdad necesito. necesito. De verdad, o sea, porque uno compra y deja No botar. es verdad. Entonces, eso, Es la y novelería la de querer novela tener. de tener, y o sea, si es que tienes un celular que al menos le cambies la batería y sigue funcionando, y dale, no es porque estás no de moda, bueno, a lo mejor tú porque tienes tu trabajo en estas cosas de tecnología de punta, pero si la gente común y corriente que necesitamos como para trabajar, oye, o sea, podemos tener un celular 3 años fácilmente, 4 años fácilmente, cambiando de batería hasta más. No, sí, el teléfono con el que Mm, transmitimos Facebook, que obviamente lo estás viendo de mm, lejos, ese teléfono tiene siquiera unos 12 años. imagínate. Ah, Y está rota la pantalla toda, pero funciona, pero funciona y para mí es al pelo. exacto. El tema, por ejemplo, de ropa. A veces nos compramos ropa, a veces más las mujeres que los hombres, no quiero ser sexista ni mucho menos, pero a veces pasa 20, 30 pares de zapatos, 30 camisetas de color negro porque es un tono diferente. Y hay el negro menos uno, el Sí, negro sí. menos dos. Negro azulado, Negro, negro claro, verdoso, y negro. no es veces una broma, pero, o sea, no, en general los humanos, o sea, consumimos tanto que esos mismos consumos es lo que nos tienen así. O a veces desperdiciamos comida, comprar lo justo. O sea, todo eso, comprar orgánico, consumir orgánico, ahorrar agua. O sea, hay libros, ahora chicos, vean, en redes sociales hay un montón de lugares en donde pueden saber qué hacer. O sea, yo les digo algunas cosas, pero, o sea, si pueden, por ejemplo, cómprense un carro híbrido, un eléctrico, Claro. y así, o sea, Y es un montón, un vayan montón. evolucionando, no sean los Cámbienla, mismos de siempre. es cambiar la conciencia, Claro, es cambiar la conciencia. no es el hecho solo una cosa y nada más, pues. Ujú. Bueno, yo antes de acabar, pues agradecerte mucho, Flaquito, Mm. que hayas venido acá al programa. Tengo que ir ya cerrando. Les agradezco mucho a las personas que hayan estado en este live, que se hayan dado el gusto de pasar por acá y que no hayan estado viendo tonteras. Agradecerte mucho, espero volverte a tener por acá. Por supuesto. Para mí es un honor tenerlo al flaco, porque la verdad siempre hemos conversado de las cosas que hacemos y que no hacemos, pero como siempre les he dicho, yo creo que traigo personas acá que tienen temas interesantes Mm. para contar. Y justamente este tema del cambio climático, de la parte de la biología, de dónde está él trabajando, que es en un lugar aquí mismo en el Ecuador, no es Mm. que él se está yendo a Europa y esas cosas, porque como comencé el programa, lo vuelvo a repetir, somos un país pequeño, pero Mm. tenemos tanta diversidad, Tanta riqueza. tanta Mm. riqueza que a lo Mm. mejor la gente no lo puede ver, no lo puede percibir. Y para mí es importante esos temas, o sea, no solo la parte emocional, como siempre he tratado de hacer, Mm. no solo que nosotros busquemos el dinero, la parte Mm. física, ni nada de esas cosas, Mm. sino hacer esa diversidad en las cosas para que ustedes tengan un conocimiento más amplio. Y uno de ellos es, pues obviamente, el conocimiento que tiene el Flaquito. Así que mándese su cuña, Flaquito, cómo lo encuentran en sus redes sociales. Eh, ¿qué, qué más un consejo aparte que pueda dar a la gente? O A ver, mándese su parte final. yo soy bueno, soy antisocial en redes sociales.
Bueno, en realidad, casi en todo, soy medio Eres asocial. soy asocial, pero en redes sociales. Sí, soy Cuando, asocial. cuando yo converso con alguien en el frente, porque a veces dices, oye, pero vos no tienes Facebook, o no apareces, no actualizas tu Facebook. Digo, si quieres saber de mí, llama. O sea, o visítame o lo que sea. Entonces, no estoy en contra de las redes sociales, pero es mi forma de ser. A veces yo Sí, pienso sí. que las redes sociales medio disocian a la sociedad. Sí, son como que O sea, entorpecen. hay que ser muy inteligentes, chicos, chicas, los que nos están viendo en usar redes sociales. No hay que pasarse la vida. La vida no está en las redes sociales, la vida está aquí, o sea, en el cuerpo, con tu Claro. familia, con tus hijos, con tus amigos, en el disfrutar un paisaje. Porque a veces yo veo que la gente está en el celular grabando el concierto antes que ver el concierto. Digo, o Sí, sea, qué brutal. ¿para qué pagas no sé cuántos dólares y estás grabando y no ves el concierto? Entonces el tema a ver, ¿cuál sería el consejo? Em, Seamos más simples en la vida. O sea, la vida no es tan compleja, realmente seamos más sociables. Como les decía, yo no uso muchas redes sociales, pero por ahí tengo un Instagram que utilizo para subir fotitos de animales y bichos, creo que es Juan Pablo Rivera 1977, que es el año de mi nacimiento, en donde he ido subiendo así poquitos. De ahí Facebook no tengo, utilizo mucho el X o el Twitter y así, pero digamos que ese es mi trabajo, es hacer conservación, gestión y manejo de recursos naturales. Eh, ¿Qué quiere dejar Juan Pablo para las futuras generaciones? a ver, es un poquito de conciencia. Por ejemplo, yo tengo hijos también, tengo unos hijos chicos. Que ellos tengan un mundo en que al menos puedan disfrutar lo que yo disfruté cuando era niño, o sea, de un paisaje, de un río, de una buena comida. O sea, eso, y que todos los hijos de nosotros, de los que nos están viendo y de los que no nos están viendo, también tengan la misma posibilidad de disfrutar algo que uno pudo disfrutar antes, porque si no, vamos a verlo en cuadros, vamos a verlos en libros. ¿Has visto esas películas Claro. futuristas? Más o menos, o sea, no es una realidad a la que no vamos a llegar. Probablemente podemos llegar a eso. Entonces yo quiero dejar a la sociedad, a mis hijos, conciencia, que sean responsables de sus actos y de lo que estamos haciendo, no solamente con nosotros, vos manejas muy bien el tema psicológico, pero allá yo manejo el tema ambiental. Dejemos algo bueno para nuestros hijos, Claro. dejemos vida, dejemos vida. Es Mm. importante. Yo agradeciendo al flaquito, Marisol dice lindo tema, gracias por concientizarnos. Muchas gracias a las personas que han estado aquí. A la final, como les digo, el tema es, a veces suena como que chistoso, pero es crudo. Es muy crudo, Es sí. muy crudo y a Mm. veces muy doloroso saber que llevamos una batuta, una posta, esto es una carrera de postas y estamos llevando una posta y lastimosamente cada vez tenemos gente más irresponsable que lleva la posta. Exacto. Entonces, a la final esa carrera nunca va a terminar porque la Mm. posta no va a llegar a la línea final, sino en medio camino nosotros mismos los humanos vamos a terminar destruyéndonos, autodestruyendo. Exacto. Es así de sencillo. Creo que el tema está muy claro. Igual yo agradezco mucho al flaquito. Espero verle muy pronto, que le vaya muy bien en su trabajo, que haga esa conciencia. En realidad a mí también me hace lo mismo. Concientizar estas cosas y la verdad, muchas gracias flaquito, que te vaya muy bien. Así que eso sería todo. Voy cerrando los canales porque después estoy en un problema, una locura. Así que para la gente que está en YouTube allá, flaquito, esa cámara de allá, muchas gracias. Gracias, buenas Muchas noches. gracias, que tengan una linda noche.